El crecimiento es parte de la vida. Tener una vida fructífera incluye por lo menos 3 cosas. El cambio de tu mente, es decir, la renovación de tu entendimiento de acuerdo al modelo del reino de los cielos. La segunda cosa es que tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ajustes que te lleven a implantar la nueva información en tu vida. Y la tercera, debes tener perseverancia, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Te invito a que juntos trabajemos haciendo estas 3 cosas de manera que crezcamos como lo hizo Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Qué gusto poder saludarte y seguir conmigo en este estudio que estamos desarrollando en 1 Corintios capítulo 12 ahora, pero estamos viendo las figuras que el apóstol Pablo utiliza para referirse a los creyentes. Y quiero invitarte a que leamos 1 Corintios 14, versículo 1 Corintios 12, versículo 14 hasta el 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno. Mira, lo que estamos tratando de desarrollar aquí juntos es entender cuál es la función que tiene cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios nos habla a nosotros de distintas funciones que nosotros podemos realizar. En el video anterior nos estudiamos o nos introdujimos en el estudio de 1 Corintios 12 y hablamos y enfatizamos de 3 cosas. Lo que Pablo dice aquí en versículo 18, pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Hablamos de que Dios es soberano. Esta decisión de cuál va a ser la función que vas a desempeñar dentro del cuerpo no es una decisión mía ni de nadie más, sino de Dios. Dios que te conoce, que te diseñó, que te formó, sabe para qué eres útil. La segunda cosa que hablábamos era de la unidad y de la diversidad y la interdependencia que debe de haber entre los miembros, cada uno funcionando para el gran propósito de Dios que la iglesia debe realizar. Entonces cada miembro es importante en esta perspectiva, porque si no, todos estaríamos, si no estamos funcionando en forma adecuada, podemos contribuir a que el cuerpo no realice su tarea. Hoy quiero que pasemos a pensar en por lo menos 4 cosas que quiero enfatizar. La primera es la utilidad. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Así como cada miembro está diseñado en el cuerpo para que realice una función, cada miembro debe de estar ubicado dentro del cuerpo, encontrando la posición correcta, adecuada que Dios quiso que tuvieses. En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer la utilidad que tenemos nosotros como seres humanos al integrarnos al cuerpo de Cristo, y reconocer también en los demás las capacidades que ellos tienen al integrarse al cuerpo de Cristo, para que las podamos poner todas en función del gran propósito de Dios. Dios diseñó la iglesia para que funcione con muchos miembros, o sea, muchas capacidades, de tal manera que pueda hacer cosas extraordinarias y cosas mucho más grandes y muchas cosas a través de. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el cuerpo de Cristo nadie debe menospreciarse, ni nadie debe menospreciar a otro. Solo porque no tiene una función tan visible como la que tiene otro miembro, no quiere decir que no es importante lo que tú haces. Dios nos diseñó de acuerdo a nuestro carácter y temperamento, nos puso en posiciones claves para realizar las tareas que hay que hacer y necesarias para que todo el cuerpo funcione. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura.
considerándote a ti mismo y sabiendo que la gracia de Dios se depositó en nosotros. Pablo dice, si todo el cuerpo fuera ojo, entonces nadie necesitamos de pies, manos, ojos. Y en ese sentido, él dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera el oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada miembro en particular como Él quiso. Eres muy útil. Y tienes que verse como eso, porque Dios no trajo al mundo personas que no tenían utilidad, sino a todas las personas que Dios creó, las creó con un propósito y un diseño. Lo otro importante que tenemos que entender, aparte de la utilidad, es la pertenencia. Perteneces al cuerpo de Cristo, no perteneces a ninguna persona en particular o a una institución en particular. La iglesia de Cristo es la que tú representas y tu iglesia local pertenece al gran cuerpo universal de creyentes. Pertenecemos al Señor y por eso el apóstol Pablo advierte a los mismos corintios en 3:17, les dice, si alguno destruye el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. Porque el que lucha, el que menosprecia, el que no acepta a otro miembro del cuerpo de Cristo, rechaza a Cristo. Ya. Luchamos contra él en vez de estimular a otros creyentes. Entonces nuestra tarea dentro del cuerpo de Cristo es reconocer que cada persona que se integra es porque se necesita acá y esa persona necesita de nosotros porque somos complementarios unos de otros. Tenemos que entender esta parte y esta función del cuerpo para que todas las personas puedan caber dentro de la iglesia. Por eso es que la visión que se ve en Apocalipsis 7, allá donde dice que está reunidos, el pueblo de Dios está reunido de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Para Dios no vale más el rico y el pobre. A todos se nos dio la vida como el don más preciado y a todos se nos dio talentos para que nosotros podamos desempeñarlos en función del gran propósito de Dios. El otro elemento que es clave también y que quizás es repetitivo, pero me gustaría volver a enfatizarlo, es la diversidad de funciones. Cada persona, cada miembro realiza una función y entonces cada persona en la iglesia dotada de los dones espirituales tiene una habilidad. Quiero recordar, un don es un regalo. La palabra don viene de la raíz griega caris, de ahí viene carismático. Cuando dice, esa persona es carismática en que sabe hablar, sabe hacer sonreír a los demás, tiene capacidades para relacionarse, entonces pensamos, tiene una habilidad extraordinaria. Bueno, de ahí viene la palabra don o caris. Dios nos dio a nosotros un don. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dio una habilidad sobrenatural para hacer algo dentro del reino y hacerlo bien. ¿Cuáles son esas habilidades? El apóstol Pablo dice, a uno les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno mismo, el mismo Señor y el mismo Espíritu. Los dones no los damos los seres humanos, los dones no los da el pastor, no los da el líder, los da el Espíritu. Cuando creíste en Jesús, recibiste esa capacidad extraordinaria de actuar en forma sobrenatural para bendecir a otros. El don es esa capacidad que te permite ministrar a otros, no solo hacer algo a favor de otros. O sea que cuando ayudas a una persona, no solamente le ayudas, el que tiene el don de ayuda, sino esa persona capta que a través tuya y a través de esa ayuda, Dios está ayudándole. Y por eso es que el don no solo es hacer cosas bien, porque tenemos una cantidad de personas talentosas que hacen el bien, que ayudan, tenemos organizaciones que hacen mucho bien, pero no hacen bien comunicando el amor de Dios. Entonces, el miembro del cuerpo de Cristo no solo ha recibido el amor de Dios, sino lo comparte con otras personas. Entonces que cuando ayuda,
Dios se manifiesta en esa persona. Cuando habla, Dios se manifiesta en esa persona. Cuando la persona recibe una oración de parte de una persona que tiene el don de sanidad, no solo recibe el milagro, sino recibe esa capacidad de comprender que Dios estuvo presente a través de tu ministración o a través de tu servicio. Eso es lo extraordinario de los dones espirituales. Es sobrenatural. Y aunque también es una habilidad que Dios te dio, el talento te permite hacer cosas extraordinarias. Tenemos deportistas, tenemos científicos, tenemos personas cómicos, tenemos gente que hace toda clase de cuestiones, pues sí que te hace divertirte, pero no te comunica el amor de Dios. El talento es habilidad que todos los seres humanos recibimos para hacer cosas y para proyectar cosas a favor de nuestras vidas. Cada uno tiene que saber cuál es su don y cuál es su talento. ¿Por qué? A través de eso Dios se manifiesta al mundo. Y la última cosa que es interesante en el cuerpo de Cristo acá es el alcance que tiene el cuerpo de Cristo. Fíjense que cuando Dios mandó y diseñó a la iglesia y le dio la misión de ir a todas las naciones de la tierra, es precisamente porque la iglesia tiene la capacidad de llegar hasta lo último de la tierra a través de nosotros. Porque cada uno de nosotros ha sido dotado de habilidades que pueden traspasar culturas, fronteras, idiomas. Y tienen la capacidad de renunciar a todo e ir a servir. ¿Por qué? Dios puso esos dones sobrenaturales en nosotros. Entonces, cuando Dios pensó en alcanzar el mundo, fue que pensó en su pueblo. Y Él les dijo, ustedes vayan y esparzan luz a las naciones, vayan a todas las naciones, cuéntenles lo que yo he hecho por ustedes, enséñenles lo que yo les he enseñado, les dijo a sus discípulos. Vayan de nación en nación, comiencen en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo es que Dios puede tocar todas las situaciones y todas las necesidades humanas cuando el cuerpo de Cristo reconoce todas estas funciones? Nosotros podemos llegar a los maltratados, podemos llegar a los drogadictos, podemos llegar a los alcohólicos, podemos llegar a las prostitutas, podríamos llegar a las personas que están más marginadas que la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios salva a gente. A Dios no le importa su estatus, a Dios lo que le importa es que es creación de Dios. Y la iglesia tiene que llegar a todo ello. ¿Cómo lo hace la iglesia? Lo hace a través de todos nosotros. Cuando el cuerpo bien coordinado y unido, dice Efesios 4, funciona para cumplir el propósito de Dios y cada quien recibe de parte del Señor lo que necesita para servir. Los ministerios surgen cuando nos unimos personas que tenemos el mismo don y formamos un ministerio para proyectar la predicación, la ayuda, el liderazgo, la enseñanza, la música, la educación dentro de la iglesia, alcanzar a los niños, alcanzar a los más necesitados, atacar la pobreza, en fin, tenemos todos esos elementos ahí. Dios nos ha diseñado y ese es el poder del Espíritu, y por eso es de que cuando Dios dijo a la iglesia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos, es porque en el poder del Espíritu Santo están todas las capacidades que nosotros necesitamos. El poder del Espíritu Santo es capaz de producir en nosotros la acción dadivosa, generosa, de ayuda en todo aspecto. Podemos alcanzar a todos. Por eso el propósito de Dios es que cada persona que se une a la iglesia se integre a la iglesia. El cuerpo de Cristo debe estar listo para ayudar a esa persona a integrarse apropiadamente. Y la actitud de las personas debe ser, Dios me trajo aquí, aquí voy a servir. Porque aquí es donde yo puedo servir, apoyar, pero aquí necesito también ser apoyado. O sea, Dios te integró al cuerpo de Cristo con el sentido de que tienes algo que ese cuerpo necesita, esa iglesia local necesita, pero también tú tienes algo que necesitas de ese cuerpo local, para que en todo sea Dios glorificado, dice el apóstol Pablo. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para el Señor. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que reconocer el señorío de Cristo. Tú no te perteneces, perteneces a Cristo. Lo que tienes y lo que sabes
pertenece a Dios. Debes usarlo para su gloria. Dios es soberano y te eligió a ti para que entres a ese grupo de personas, lleves lo que sabes hacer, lo que Dios te dio, para utilizarlo para que su gloria se expanda en todas las naciones de la tierra. No debes de tardar en involucrarte, debes de ponerte humildemente al servicio del Señor. Concluimos entonces diciendo que Dios nos ha hecho colaboradores, nos ha hecho templos de su Espíritu, nos ha hecho administradores, nos puso como miembros del cuerpo de Cristo con el propósito de que nosotros nos entendamos que pertenecemos a su cuerpo. Todo lo que Dios hace hoy lo hace a través de nosotros. Dios ayuda a la gente cuando tú ayudas. Dios le habla a la gente cuando tú testificas. Dios puede enseñarle a las personas a través de ti, porque tú compartes tu experiencia con ellos. Pero para eso sí se requiere una actitud, en primer lugar, de humildad y de sumisión a Dios. No podemos estar menospreciando a los demás, sino ni a nosotros mismos. Cada quien fue integrado porque es útil. Cada quien pertenece al gran cuerpo de Cristo. Aunque tenemos dones diversos, funcionamos para un fin común. Y el propósito de Dios es que la actividad de la iglesia tenga un alcance global. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias. Eso sucedería si nosotros nos involucramos, si nosotros reconocemos nuestra posición y nosotros humildemente decidimos obedecer al Señor. Te animo. Sé un hombre, una mujer útil al Señor. Pon tus dones, tus talentos y tus habilidades al servicio del Señor y para bien de los demás, y que la predicación del Evangelio llegue a todas las naciones de la tierra. Eres miembro del cuerpo de Cristo. No te olvides. Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima. Que estés bien.